Estamos en estos momentos vigilando el directo en la Casa Blanca. Donald Trump y Zelensky están en estos momentos en esa comida, en esa cumbre bilateral, y enseguida vamos haciendo un repaso porque Donald Trump está lanzando titular tras titular. Está hablando de China, ha hablado de los Tomahawks, ha hablado de la próxima cumbre entre él y Vladimir Putin en Budapest, y mientras tanto recordemos que Scott Bessent se reúne con el presidente, con el primer ministro chino de cara a avanzar también en términos comerciales. Es decir, toda la atención está puesta en Estados Unidos respecto al ámbito geopolítico, pero también respecto al ámbito comercial. Y tenemos que empezar los titulares pues con esa reunión, con esa cumbre. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, directos hacia ese almuerzo bilateral, y antes de negociar la entrega de misiles Tomahawk, que sabemos que es una clara petición de Zelensky, que va a intentar ir con ello hasta el final. Trump dice que confía en que Putin muestre su disposición para poner fin a la guerra de Ucrania, y afirma que es probable que la reunión sea doble. Estefanía Muniz. Dice que existe una gran rivalidad entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, por lo que la próxima reunión en Budapest será muy probablemente bilateral. Son los primeros titulares que nos está dejando entrever el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Well, let's see what happens. I mean, you know, what if? I think he will. I think that President Putin wants to end the war. Sobre el fin de la guerra dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Cree que Putin también quiere poner fin a la guerra. Y sobre la relación entre Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien se encuentra en directo, dice que ambos líderes no se cae bien, que quiere una experiencia cómoda para todos, así que de una forma u otra participarán en reuniones de 3 en 3, pero que podrían ser también separados. Y sobre el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Leader that we like Viktor Orbán. He likes him, I like him. Dice que ha elegido Budapest como sede de la reunión con Vladimir Putin porque ambos líderes, el primer ministro húngaro y el presidente ruso, se gustan. Cree que Hungría es un país seguro para Vladimir Putin. I think it looks beautiful in his jacket. Yeah. It's beautiful. I hope people notice. De hecho, también el presidente estadounidense Donald Trump está comentando el atuendo, el outfit que está llevando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice ahora que le gusta esa chaqueta negra, una referencia muy distinta a la que veíamos en la primera reunión en febrero entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, en la que le cuestionaban que por qué no iba en traje. También estamos viendo algunas reacciones sobre los misiles Tomahawk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado a la prensa que ofrecerá armamento ucraniano a Estados Unidos a cambio de recibir esos misiles. Por parte de Zelensky, confía en que Trump pueda ayudar a poner fin al conflicto, y según el presidente estadounidense Donald Trump, ha expresado su esperanza de que la guerra en Ucrania termine sin la necesidad de tener que suministrar esas armas, esos misiles Tomahawk. Y mientras tanto estamos, como decimos, pendientes de esa comida bilateral. Vamos a conectar un momentito con ese sonido, porque efectivamente Trump y Zelensky ya han tenido como ese primer intercambio respecto a los Tomahawk. Be one that we get done, and I think the table is set properly here now, too. And it'll be a great honor. It'll be a great honor to get it done. And the Ukrainian people are great, and the Russian people are great. Zanjar este conflicto. Donald Trump parece que se está mostrando más enérgico respecto a una posible resolución de una guerra que ya se encamina a su 4º año. Le están preguntando ya los medios, los periodistas allí presentes, a Donald Trump. Dice que, bueno, va a reunirse con Putin en Budapest, que hay un interés por parte de Estados Unidos en los drones ucranianos, pero que tiene la obligación de asegurarse también de que Estados Unidos tenga reservas de sus armas. En este caso se está refiriendo a los Tomahawk. Ha habido ahí un pequeño intercambio entre Trump y Zelensky, Trump diciendo que Estados Unidos necesita Tomahawks, Zelensky diciendo que Ucrania también necesita los Tomahawks. Y, por cierto, Trump ha hablado también de China. Dice que China quiere hablar
y que a Estados Unidos le gusta hablar con China. Recordemos además que Scott Bessent hoy se reúne con el primer ministro chino para hablar en términos comerciales. Va a ser esta noche, así que todavía nos quedan unas horas por delante. Y Trump dice que espera que realmente se produzca también esa cumbre con Xi Jinping. Dice que podría adelantar la fecha límite del 1 de noviembre para entrar en China y que quiere llegar a un acuerdo que sea bueno para ambas potencias. Estas son las palabras que ha destinado por el momento Donald Trump hacia la situación de tensión que está viviendo con China, y vamos a escuchar un poquito más porque le siguen preguntando. Le están preguntando de nuevo por los Tomahawks. Y dice que cree que Putin quiere un acuerdo. Tomahawks are very dangerous weapons. They're incredible que los weapons. Tomahawks son unas armas muy peligrosas. If you like warfare, it's one of the most accurate. You know, we hit 30 Tomahawks in Iran after the B-2s did their damage. We sort of gave it a little capper with 30 Tomahawks from a submarine, quite far away actually, but they're an amazing weapon. They're a very powerful weapon, but they're a very dangerous weapon, and it could mean big escalation. It could mean a lot of bad things can happen. Tomahawks are a big deal, but one thing I have to say, we want Tomahawks also. We don't want to be giving away things that we need to protect our country. We have a very strong country right now. We have a strong military. We have the greatest military in the world. We have the greatest weapons in the world. I want to get this war over. Estamos entendiendo que Donald Trump no va a ceder los Tomahawks a Zelensky. Por el momento nos quedamos con esto. Esto es lo que rescatamos, lo más interesante que está ocurriendo en vivo y en directo en la Casa Blanca. Comida, almuerzo bilateral entre Donald Trump y Zelensky. Bueno, ahora mismo no le podemos ver la cara a Zelensky porque la cámara está apuntando hacia Donald Trump, pero entendemos que a Zelensky esto no le está haciendo ninguna gracia. Vamos a ver si tenemos nuevas tensiones entre ambos mandatarios o si todo se queda en términos cordiales. Por cierto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha informado de que 336.000 soldados se han unido a las Fuerzas Armadas del país bajo contrato este 2025. Medvedev ha realizado unas declaraciones en vista en Astrakhan, donde ha revisado las instalaciones de defensa locales. Agrega que otros 28.000 voluntarios se han alistado en lo que va de año. El mes pasado el presidente ruso ordenaba la contratación de 135.000 personas para finales de año, al tiempo que ha liberado a los soldados cuyo contrato de 12 meses había expirado. Y entre otras cuestiones, seguimos también con la mirada puesta en Rusia y Ucrania, en este caso en las acciones que está llevando a cabo la Unión Europea, que propone a los Estados miembros comprar armas para Ucrania utilizando los activos rusos. Según apunta el Financial Times, los activos se utilizarían para respaldar un préstamo de 140.000 millones de euros, parte del cual también apoyaría la industria de defensa ucraniana. Según el informe, el documento afirma que los 27 darán preferencia a los fabricantes nacionales de defensa, pero que podrían cooperar con socios internacionales que se comprometan a brindar un apoyo adicional sustancial. El documento también insta a los socios de la Unión Europea en el G7 a aumentar su apoyo utilizando otros activos rusos congelados y proporcionando otros tipos de ayuda. Miramos a China. Ha advertido a Estados Unidos de que armar a Taiwán costaría un alto precio. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogan, ha sido el encargado de llevar a cabo esa amenaza. Describe los intentos de Washington de armar a la isla y jugar la carta de Taiwán como peligrosos. El portavoz recomienda a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China y a cumplir su promesa de no apoyar la independencia de Taiwán. Sus comentarios se producen en respuesta a la aprobación por parte del Congreso estadounidense de una medida que otorga fondos adicionales para impulsar la cooperación militar con Taiwán. Y mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en 2 semanas.
We'll see what happens with China. I've always had a great relationship with them, as you know. De hecho, de ello también ha hablado en los últimos minutos, diciendo que China quiere hablar. Nos gusta que hable China. También ha afirmado que si quisiera podría adelantar la fecha de los aranceles del 1 de noviembre. Esta mañana, para Fox News, ha compartido el presidente de Estados Unidos que le va muy bien con China, que no sabe qué va a pasar, que se reunirán en un par de semanas en Corea del Sur con el presidente Xi Jinping, pero que aparte tendrán una reunión antes de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico que se celebrará en Corea del Sur del 31 de octubre al 1 de noviembre. Al comentar sobre la disputa arancelaria entre ambos países, afirma Trump que el arancel del 100% sobre el gigante asiático no es sostenible, pero que Washington tiene que tener un trato justo con Pekín. Y quienes sí hablan hoy son el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el primer ministro chino, con Li Qiang, para discutir esas relaciones comerciales entre ambos países. El nuevo capítulo de las negociaciones llega mientras Estados Unidos amenaza con imponer ese arancel del 100% a las exportaciones de China el 1 de noviembre por las restricciones que ha impuesto el gigante asiático a las tierras raras. Pese al conflicto, Bessent ha señalado esta semana que Estados Unidos no quiere desvincularse de China, y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, ha negado que Washington y Pekín estén en una guerra comercial. Ha reconocido en una entrevista en el día de hoy estar decepcionado con algunas acciones del gigante asiático, pero ha expresado su confianza en que ambos países puedan alcanzar una posición beneficiosa. Mientras tanto, el ministro de Comercio chino, Wang Wintao, ha declarado que su país tiene derecho a tomar contramedidas para proteger sus intereses en medio de la disputa arancelaria entre Pekín y Washington. Por cierto, que seguimos también pendientes de lo que sigue ocurriendo en la Casa Blanca. Donald Trump sigue dejándonos algunos titulares que vamos a aprovechar ahora para hacer un pequeño repaso antes de saltar a Oriente Medio. Y es que acabamos de conocer en esta última hora que la Cámara de Representantes de Estados Unidos estará en receso la semana que viene. Sabemos además que la votación de esta semana respecto a reabrir el gobierno no supuso un éxito, es decir, fracasó por completo. La semana que viene seguiríamos con ese cierre gubernamental hasta una próxima votación, pero es que Donald Trump en esta última hora, allí en la Casa Blanca, en esta comida con Zelensky, pues dice que los demócratas están mentalmente dañados, han sido las palabras textuales, y ha vuelto a culparles por el cierre gubernamental en curso, que, recordemos, está en su 17º día y se está convirtiendo ya es oficialmente el tercer cierre más largo en la historia moderna de Estados Unidos. Pronto podría convertirse en el segundo más largo, y si superara los 35 días sería ya definitivamente el más largo. El más largo, por cierto, fue bajo el primer mandato de Donald Trump. Así que esta sería la última hora en clave de política interna en Estados Unidos. Y en Oriente Medio, el enviado Steve Witkoff viajará a Egipto el domingo para la implementación del acuerdo de fin a la guerra en Gaza. También visitará Israel y Gaza. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha instado al presidente Trump a presionar a Hamas por la devolución de los cuerpos israelíes fallecidos. Se cree que el grupo terrorista tiene entre 7 y 10 cuerpos de rehenes. Y Hamas insta a los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía para que procedan a la implementación de la segunda fase. Aunque la primera etapa aún no se ha completado debido a que Hamas no ha devuelto todos los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos, en un comunicado oficial Hamas ha alentado a los mediadores a impulsar la entrada de ayuda humanitaria a la franja en las cantidades acordadas, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el inicio de la reconstrucción del enclave palestino. Durante esta semana, Israel ha advertido de que la implementación del acuerdo podría estancarse, acusando al grupo terrorista de retener algunos de los cuerpos. Trump ha concretado para Fox Business que se espera pronto una ampliación de los acuerdos de Abraham, expresando optimismo de que Arabia Saudí será el próximo en unirse al marco de normalización. Irán reitera su disposición a mantener el diálogo con el ala internacional, excepto con Israel. El vicepresidente iraní Mohammad Reza Aref insiste en que Teherán está dispuesto a negociar con cualquier país por el bien de la paz en Oriente Medio, excepto con Israel. Dice: somos una nación que cree en el diálogo, pero no cedemos ante la presión. Anteriormente, el presidente Trump reiteraba que sería bueno que su país pudiera alcanzar un acuerdo de paz con Irán. Italia aumentará el impuesto fijo a los extranjeros en un 50%.
50%. Según señala Financial Times, Italia planea aumentar en un 50% el impuesto fijo sobre los ingresos de las personas ricas que se mudan al país. Actualmente, los residentes extranjeros que deseen trasladarse a Italia o los ciudadanos italianos que hayan residido en el extranjero tienen la opción de pagar en un impuesto fijo de 200.000 euros sobre sus ingresos de origen extranjero. La nueva medida pretende aumentar la cantidad a 300.000 euros. Se trata de una medida enmarcada en los próximos presupuestos de 2026 que también busca reducir los impuestos a los trabajadores con ingresos más bajos. El Parlamento italiano deberá aprobar la medida para que el aumento de impuestos entre en vigor. En política estadounidense, la aprobación de Trump entre la población disminuye debido a los problemas económicos y al cierre del gobierno federal. Lo indica la encuesta económica All America de la CNBC. La encuesta se ha realizado entre el 8 y el 12 de octubre a 1.000 personas, de las cuales el 40% eran republicanos y el 38% demócratas. Las consultas muestran que el índice de aprobación general de Trump disminuye del 46% al 44%, mientras que la desaprobación ha aumentado un punto porcentual, alcanzando el 52%. En cuanto a su índice de aprobación económica, la encuesta muestra un 42%, mientras que el 55% del público desaprueba las políticas económicas del presidente. Además, solo el 34% de los encuestados aprueba las políticas de Trump sobre inflación y coste de la vida. En política monetaria, el presidente de la FED de San Luis, Alberto Musalem, podría apoyar un recorte de tipos si surgen riesgos en el mercado laboral. Sin embargo, recalca que el Banco Central debería mantener la cautela. Además, ha expresado que se podría alcanzar el objetivo de la inflación del 2% en el segundo trimestre de 2023. En cuanto a los aranceles, se espera que las empresas comiencen a trasladarlos a los consumidores a finales de este año. El plan de inmigración de Donald Trump podría eliminar 15 millones de empleos por la pérdida de fuerza laboral. Según apunta la Fundación Nacional para la Política estadounidense, se prevé que la ofensiva migratoria de la administración Trump reduzca la fuerza laboral en 6,8 millones de personas para 2028 y en 15,7 millones para 2035. El informe concluye que 2,8 millones de trabajadores menos resultarían de la reducción de la inmigración ilegal, mientras que en 4 millones se derivarían de una aplicación más estricta de la migración irregular. Por cierto, aunque no tenemos grandes referencias macro debido al cierre gubernamental, sí que tenemos que ver el GDP Now de la FED de Atlanta. Ya saben, es ese indicador que utiliza esta parte de la Reserva Federal del Banco Central para medir la evolución del PIB, pero con datos en tiempo real. En este caso, estima que el PIB estadounidense del tercer trimestre alcanzaría hasta el 3,9%. Volvemos a la comida bilateral entre Donald Trump y Zelensky. Ha concluido. Ahora han sacado a los periodistas de la sala y por el momento prosigue, pero sin medios de comunicación y por tanto también sin ningún tipo de señal. Pero hay una cosa que nos ha llamado especialmente la atención en estos últimos minutos, desde la última conexión, y es que Donald Trump ha dicho que Putin debería haber ganado la guerra en una semana. Entendemos que se está refiriendo a cuando Rusia empezó lo que llamó la operación militar especial, y Trump considera que Rusia ahí debería haber conseguido esos objetivos en el lapso de una semana y después haberse retirado y no permitir que esto fuera más. Pero bueno, ya sabemos que Donald Trump en muchas ocasiones ha dicho que si él hubiera sido presidente, este conflicto no se hubiera producido. Por último, en clave empresarial, en España, desde el Banco Sabadell siguen celebrando el fracaso de la OPA del BBVA y de hecho, Estefanía, esta misma tarde los trabajadores han ovacionado a sus directivos, el consejero delegado César González Bueno y el presidente Josep Oliu. Estamos escuchando esa ovación por parte de los trabajadores del Banco Sabadell que dicen para César, lo que es del César, que se dé al César. Es el segundo intento de la entidad vasca por hacerse con su rival catalán. Solo el 25,33% del capital del Banco Sabadell acudió al canje ofrecido por BBVA, o dicho de otro modo, de 4 accionistas, solo uno acudió a la propuesta de Carlos Torres. En concreto, ese poco más del 25% representa un porcentaje muy inferior del 30% que BBVA se fijaba como umbral irrenunciable y mucho más lejos aún del 50% al que condicionó el éxito de la operación.